El escalofriante día en que Roma fue maldita descubre la verdad oculta de Adrianópolis, 378 después de Cristo. La noche era densa, y un aire helado envolvía el pequeño barrio donde Alejandro arrastraba su cansancio de un turno más al pasar por las calles solitarias. Una sensación de inquietud se adueñaba de él. A los murmullos lejanos parecían llamarlo, mientras sombras misteriosas danzaban al borde de su visión. ¿Era su mente jugando malas pasadas? Todo va a estar bien, repetía en sus pensamientos. Pero la preocupación por su madre enferma lo mantenía en alerta. El eco de las historias que había escuchado sobre Adrianópolis resonaba en su mente, y con cada paso, la leyenda de la maldición romana crecía. Al llegar a casa, las luces del edificio titilaban, como si mantuvieran una conversación secreta. Los vecinos hablaban en susurros, temerosos. Aquellos que alguna vez sonreían se habían vuelto sombras sin rumbo. Las desapariciones se habían convertido en un tema cotidiano, una pesadilla colectiva que retumbaba en cada rincón. Un escalofrío atravesaba a Alejandro cada vez que pensaba en lo que pudo haberle pasado a su amigo Marco, quien simplemente no volvió la semana pasada. No puede ser. No hay rastro de él, se quejaban. La atmósfera del barrio era un laberinto de desconfianza, y cada día se sentía más como una trampa. Mientras tanto, su jefe en la tienda, un hombre aparentemente respetable, había empezado a comportarse de forma extraña. Alejandro podía sentir el frío que emanaba del hombre, la forma en que miraba a todos, como si estuviera tras algo más que mercancía. Los rumores sobre rituales oscuros flotaban en el aire pesado de la comunidad. Ese hombre sabe más de lo que dice, murmuraban las ancianas en la esquina, y sus ojos se llenaban de terror al compartir sus sospechas. Sign, embargo. La necesidad de mantener a su madre con vida lo empujaba hacia un dilema angustiante: ¿denunciarlo a las autoridades o investigar por su cuenta? La paranoia subía como un rayo que partía el cielo de la noche, y cada rincón se volvía peligroso. La comunidad, antes un hogar, era ahora un bastión de figuras sombrías y luces parpadeantes que iluminaban una realidad de horror inminente. Alejandro se sentía atrapado en un ciclo de miedo creciente. Cada conversación era un eco de desesperación. Es la maldición de Adrianópolis, decían. El pánico se extendía como un virus, y aunque trataba de mantenerse fuerte, el agobio le hacía dudar. Una madrugada, un mensaje anónimo lo llevó hacia un sótano oculto en el barrio. La decisión lo llenaba de pánico, pero la urgencia por descubrir la verdad lo empujó a las escaleras. Al adentrar, las paredes comenzaron a vibrar con antiguos rituales. Sus símbolos parecían cobrar vida. Un eco susurrante resonaba en su mente, llamándolo por su nombre, como un espectro vigilante. Su corazón latía con fuerza, los sudores fríos perlas en su frente. ¿Qué es esto?, pensó, mientras una sensación de fatalidad lo consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En lo profundo del sótano, la voz se intensificó, mezclándose con un grito desgarrador que resonó en la noche. Sin poder moverse, Alejandro sintió que el horror de Adrianópolis lo abrazaba, atrapándolo en su red oscura. ¿Podré salvar a mi madre antes de que todo esto termine mal?, se preguntó, mientras las sombras se acercaban, y el eco de lo desconocido lo alentaba a tomar decisiones imposibles. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el miedo se lo arrebataría. ¿Haría lo necesario para descubrirla? Así, la noche continuaba, y con ella, la amenaza latente, un susurro que prometía devorarlo todo. Alejandro quedó paralizado. El eco del grito, resonando en sus oídos, una reverberación fría que se instalaba en su pecho. La oscuridad del sótano lo envolvía, como si las sombras mismas quisieran devorarlo. Respiró hondo, intentando calmarse, pero el aire se sentía denso, cargado de una opresión que lo mantenía alerta.
Cada músculo de su cuerpo pedía huir, pero sus pies parecían anclados al suelo. La voz continuaba, insidiosa, susurrando secretos antiguos, promesas de poder y de redención, o de condena. De repente, una luz mortecina emergió de una esquina oscura, atrayendo su mirada. Era un pequeño altar, cubierto de velas derretidas y símbolos garabateados en una lengua que parecía vibrar con la esencia misma del mal. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y curiosidad que lo empujaba a acercarse. El altar estaba adornado con objetos extraños angüesos, cintas de cuero, y un espejo oscuro que, aunque no reflejaba su imagen, parecía contener otro mundo. Mientras se acercaba, el frío se intensificó, como si una presencia invisible lo observaba. De pronto, el suelo tembló, y Alejandro se vio obligado a apoyarse en el altar para no caer. Un susurro salió de su boca casi involuntario. ¿Quién está ahí? La murmurante respuesta que recibió era tan baja que apenas la entendió. Paro, la palabra, perdón, quedó grabada en su mente, como un eco de advertencia. Inesperadamente, un grito desgarrador rompió la tensión. Era su madre. Alejandro sintió que una corriente eléctrica le atravesaba el cuerpo. Saltó de regreso y corrió hacia la salida, ignorando el resplandor del altar que luchaba por mantener su atención. Cada paso lo hacía sentir que el lugar le respondía, que las sombras se cerraban a su alrededor. Al salir, la fría brisa nocturna lo golpeó con fuerza, como si la noche misma intentara darle la bienvenida o, tal vez, advertirle. Se dio la vuelta, decidido a regresar por su madre. Pero el sótano parecía tragar la luz detrás de él. Miró a su alrededor, su mente llena de imágenes aterradoras. Esa sombra que se movía en la oscuridad, un susurro que lo llamaba de nuevo. «Debo saber», murmuró para sí, casi en un trance. La fatiga por su madre y el miedo por su propio destino chocaban con su deseo de descubrir la verdad oculta de lo que ocurrió en Adrianópolis. Al-Mejidadu Kisiale-Jabau recordó las palabras murmuradas por su jefe la maldición elegirá a su próximo, no a aquellos que buscan, sino a quienes han sido elegidos. ¿Era él uno de esos elegidos? El pensamiento lo aterraba. En su mente, los rostros de sus vecinos desaparecidos se alineaban como un recordatorio de lo que podía estar en juego. En ese momento, un estruendo resonó desde el sótano, un rugido oscuro y profundo que rasgó la tranquilidad de la noche. Alejandro se congeló, sintiendo que el mundo a su alrededor temblaba. Las luces de su edificio parpadearon de nuevo, y un grito lejano retumbó en el aire, como si alguien estuviese sufriendo en la distancia. Desesperado, volvió a mirar hacia la entrada del sótano, donde todo había comenzado. Tal vez había algo más que descubrir allí. La necesidad de regresar por su madre se intensificó, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera la profundidad de lo que enfrentaba. Resuelto a no dejar a su madre caer en la oscuridad, se dio la vuelta y corrió, buscando a alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar el horror que había despertado. Sin embargo, al cruzar la esquina, se encontró con una figura encapuchada, observándolo en silencio. Los ojos ocultos bajo la capucha brillaban con una luz siniestra. ¿Estás buscando respuestas?, la figura preguntó con una voz que se deslizó por su piel como un hielo cortante. Alejandro sintió que el miedo le apretaba en el pecho. ¿Era esa la respuesta que había estado buscando, o era la trampa que lo llevaría a su perdición? En ese instante, comprendió que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La figura encapuchada dio un paso adelante, sus ojos brillando con una intensidad que parecía martillar en la mente de Alejandro. «No hay vuelta atrás», dijo, su voz reverberando como un eco en el aire denso de la noche. El aliento de Alejandro se entrecortó. La amenaza latente hizo que el frío se intensificara, y sin pensar, retrocedió un paso. «¿Quién eres?». Su voz salió más firme de lo que se sentía. La figura sonrió de manera intrigante, una expresión que parecía burlona y mortal al mismo tiempo. «Soy el guardián de lo que has despertado. La oscuridad no perdona a aquellos que escarban en sus secretos», respondió, parpadeando lentamente, casi como si tuviera la intención de romper la conexión que ya le causaba terror. Un sudor frío le cubrió la espalda a Alejandro. Cada palabra
resonaba en sus oídos, como si la figura supiera más de él, de lo que él mismo sabía. La imagen de su madre invadió su mente en Shola, vulnerable, atrapada quizás en el mismo horror que acechaba bajo la tierra de la casa familiar. ¿Dónde está mi madre?, preguntó, sintiendo como la desesperación formaba un nudo en su estómago. La figura encapuchada se inclinó ligeramente hacia él, y su risa fue un chirrido que cortó el silencio de la noche. Ella es parte del juego ahora. La maldición ha encontrado su camino, y tú eres solo el siguiente paso en su danza macabra, dijo, con una sonrisa burlona que provocó un escalofrío en Alejandro. La sensación de impotencia lo envolvía. Dame una oportunidad. Te lo ruego, Alejandro imploró, su voz casi ahogada. Pero en el fondo, sabía que no había garantías, que la búsqueda de respuestas solo lo llevaba más lejos de la seguridad. ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar?, respondió la figura, cada palabra pesando en el aire como un plomo. El poder viene a un alto costo, niño. Hay secretos que es mejor permanecer ocultos. Un sonido de rasguños a lo lejos interrumpió el ambiente tenso, proveniente de la oscuridad del callejón. Las luces continuaron fluctuando, como si el mismo edificio estuviera vivo y advirtiendo sobre algo que se acercaba. Alejandro sintió una presencia cada vez más cercana, una sombra que se arrastraba, que acechaba en la penumbra. Ve a la fuente de tu tormento. Consume todo lo que seas, y quizás puedas salvarla, susurró la figura, levantando su mano hacia el lugar del que había venido. Alejandro miró hacia el sótano, preguntándose si lo que podía encontrar allí lo ayudaría o lo destruiría. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser observado. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose en el aire como serpiente. Una decisión debía tomarse antes de que el horror se materializara. La duda y el temor lo paralizaban, pero un grito distante lo impulsó. Un grito, el de su madre. Con un ímpetu feroz, se giró y corrió, dirección al sótano. Cada paso resonaba en su pecho, y la niebla que comenzó a levantarse alrededor de él susurraba su nombre. Las tinieblas le abrazaban, intentaban atraparlo, y más de una vez estuvo a punto de desistir. Pero el eco del corazón de su madre lo mantenía en movimiento. El sótano se erguía ante él como un monstruo en la oscuridad. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por haber sido perturbada nuevamente. Dentro, el aire era más frío, más pesado, y el terror acechaba en cada rincón. Allí, los murmullos se convertían en gritos. Los ecos de antiguos rituales llenaban su mente. Alejandro dio un paso hacia adelante, sintiendo que algo tiraba de él, casi como si el mismo lugar lo estuviera reclamando. Cuando llegó nuevamente al altar, encontró algo diferente. El espejo oscuro parecía vibrar, convulso en un vaivén macabro. Su reflejo se distorsionaba, mostrándole visiones de su madre atrapada, del horror que acechaba en la penumbra del pasado de Adrianópolis. ¿Era esto lo que debía enfrentar? Alejandro extendió la mano, y en ese instante, una risa resonó a sus espaldas. Todo a un alto costo, recuérdalo, resonó la voz de la figura encapuchada, pero ya no había lugar para el miedo. La venganza y el deseo de salvar a su madre lo consumían. Mientras enfrentaba su destino, un escalofrío recorrió su cuerpo. El espejo estalló en un torrente de luces y sombras. Con su corazón latiendo descontrolado, sabía que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La realidad se desdibujó, y él fue tragado por el abismo. «Madre», gritó en un eco vacío. Pero el eco no llegó a ninguna parte. Solo se absorbió en la oscuridad, llevándose consigo la última esperanza. Y en medio del caos, una voz lejana susurró en su oído: «La verdadera maldición está lejos de terminar. Asómbrate de lo que encontrará en su interior». La oscuridad lo abrazó como un sudario. Alejandro sintió como su piel se erizaba, y el aire se volvía denso, pastoso. En un instante, el vacío se convirtió en una sala fría, iluminada por un débil resplandor gris. Era un lugar que parecía sacado de una pesadilla en paredes de piedra, cubierta de hongos, adornadas con símbolos extraños que danzaban ante sus ojos, insinuando historias de tormento y dolor. Se encontró de pie frente al espejo que había estallado. Pero ahora era una superficie brillante, pulsante,
como un corazón latiendo en la penumbra. A su alrededor, las sombras susurraban, arrastrando palabras que apenas lograba entender. «Madre», gritó de nuevo, pero su voz se desvaneció en el aire helado, como si un manto espeso de desesperación lo ahogara. Un bramido sordo retumbó en el suelo, y un temblor recorrió el espacio. Abajo, la tierra parecía clamar. Era el mismo lamento que la figura encapuchada le había prometido. El eco de una maldición que se extendía por siglos. Allí, las manifestaciones de su peor pesadilla empezaron a materializarse en figuras deformes. Surgían de la oscuridad, con gestos vagos y mirar vacío, como si hubieran permanecido atrapadas en aquel lugar por generaciones. Desesperado, Alejandro buscó una salida, la voz de su madre resonando en su mente. «Debo encontrarla», pensó, pero antes de poder mover un pie, una de las sombras, más robusta que las demás, salió disparada hacia él. El aliento de su presencia lo envolvía, helándole la sangre en las venas. «¿Crees que podrás salvarla aquí?» «Yo la he reclamado», dijo la sombra, su voz como un rasguño en pizarra. Alejandro se estremeció al darse cuenta de que lo que el espejo había mostrado no eran solo su madre y su horrible destino, sino también su propio reflejo deformado. Él también era parte del mismo ciclo. «No, no soy parte de esto», murmuró, retrocediendo a la desesperación. Pero al hacerlo, las figuras se hicieron más cercanas, cargadas de una tristeza y un dolor que lo invadieron. Recordó las historias de Adrianópolis en secretos oscuros, rituales de sacrificio, promesas de poder, a cambio de almas. «Esto no terminará aquí», le advirtió una de las sombras, tomando forma. Era la imagen de su madre, pero sus ojos estaban vacíos, carentes de vida. La desesperación lo consumía. De repente, el espejo comenzó a temblar nuevamente, y una imagen se proyectó en un antiguo altar, flanqueado por vientos helados y figuras danzantes que llevaban máscaras grotescas. En su corazón supo que el evento quizás había ocurrido en esa misma casa que había intentando investigar. La historia de su familia, ahora, no era solo suya, era parte de un legado maldito. «Y ahora debes elegir», susurraron las figuras en una sola voz. En ese instante Alejandro comprendió que el secreto de salvación y condena radicaba en él. La risa de la figura encapuchada resonó en su mente. Tendría que enfrentarse a una decisión horrible, sacrificarse por su madre, o arriesgarlo todo para intentar romper la maldición. Mientras las sombras se acercaban, Alejandro tomó aire. Su corazón latía fuertemente, estallando en su pecho como un tambor. «¿Qué debe hacerse para terminar esto?», gritó, su voz resonando con un poder inesperado. Las sombras se detuvieron, y por un breve instante, la sala pareció en calma. La respuesta era clara, pero fatal. El que busca respuestas a menudo encuentra su destrucción. Debes ir al centro de la oscuridad. Solo allí podrás descubrir más de lo que estás dispuesto a dejar en el camino. Con las sombras aún avanzando, Alejandro cerró los ojos. Todo estaba en juego. Una luz brilló brevemente ante él, la esperanza brillando en la penumbra, y supo que la próxima decisión definiría no solo su destino, sino el de su madre. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no estaba solo. Una figura ha aparecido a su lado. La pregunta atormentaba su mente. ¿Era un aliado o una nueva amenaza? La sala comenzó a girar y desdibujar, llevándolos a un nuevo terror. La voz en su interior murmuró en la verdadera prueba. Acaba de comenzar. ¿Podrá Alejandro confrontar su mayor miedo antes de que el reloj marque la medianoche? El giro violento de la sala lo arrojó contra una pared helada. Alejandro se levantó rápidamente, sus sentidos agudizados por el miedo. La figura junto a él se definió más claramente. Era un joven, de aspecto desaliñado, con ojos hundidos que parecían guardar secretos cada vez más oscuros. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, la ansiedad apretándole la garganta. «El guardián de esta memoria», respondió el joven, su voz un eco distante. «Tus miedos son mis miedos. Estamos ligados por la oscuridad que este lugar ha creado». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabes de mi madre?». «Debo encontrarla». «Tu madre es solo una pieza en un rompecabezas de terror». La pregunta es
¿Estás dispuesto a descubrir el verdadero precio de su liberación? Las sombras respondieron al desafío del joven, flotando más cerca. La tensión en el aire se hizo palpable, y Alejandro se dio cuenta de que no podía dudar. Anne seguía a su madre. Ese impulso lo guiaba. «Te necesito. Dime qué debo hacer», exigió, sintiendo cómo las sombras se retorcían, como si alimentaran su desesperación. «Camina hacia el espejo», susurró el guardián, pero su tono se tornó sombrío. «Eso te llevará al centro de la oscuridad. Ten cuidado, Alejandro. Lo que enfrentes allí podría quebrar tu alma». Sin pensar, Alejandro dio un paso al frente, acercándose al espejo que lo había atraído inicialmente. La imagen que se reflejaba era inquietante, pero su conexión con el familiar lo empujaba. Al tocar la superficie, la luz lo envolvió, y nuevamente fue absorbido en un torbellino de sombras y recuerdos. De pronto, se encontró en un vasto altar, bajo un cielo tormentoso. Los símbolos en las paredes eran iguales a los que había visto antes, y los vientos fríos parecía que llevaban consigo susurros de antiguas almas perdidas. El eco de risas y llantos reverberaba a su alrededor, creando una sinfonía de terror que atormentaba su mente. «Bienvenido al corazón de la maldición», dijo una voz profunda. Al girar, Alejandro se encontró cara a cara con la figura encapuchada. «Tú», gritó, recordando aquella risa maliciosa. «¿Qué quieres de mí? ¿Tu sacrificio o tu salvación?», respondió la figura, moviéndose con una gracia siniestra. «Si deseas rescatar a tu madre, debes primero descubrir lo que realmente eres». Alejandro sintió miedo. La oferta de la figura era tentadora, pero su advertencia lo mantenía alerta. «No estoy aquí para jugar tus juegos. ¿Pero qué sabes de esto, hijo de la oscuridad? No puedes romper una maldición sin entender su raíz», dijo la figura, mientras sombras emergían de cada rincón, deslizando sus garras sobre él. A medida que las sombras se acercaban, Alejandro recordó los sacrificios que se hablaban de su familia, su abuelo, su padre. ¿Serían estas almas también parte del ciclo? Te han utilizado, Alejandro. Todos han sido parte de la misma historia. En cada sacrificio, la oscuridad encuentra poder, continuó la figura, su voz resonando con fuerza. Acepta tu destino. No, no soy parte de esto, Alejandro gritó. Su rechazo resonó por el altar, y, al hacerlo, un destello de luz emergió de su pecho. Las sombras retrocedieron momentáneamente. Confundida, la figura encapuchada sonrió. Entonces, la prueba realmente comienza. Deberás elegir entre salvarla o salvarte a ti mismo. La luz brilló más intensamente, desdibujando las formas de las sombras y trayendo a su mente visiones de su madre, retorciéndose en la oscuridad. Su corazón pesaba. ¿Era él quien llevaba la maldición, o solamente un peón en un juego que no comprendía? Mientras se debatía en su indecisión, una nueva sombra emergió del resplandor, arrastrando una risa siniestra que hacía eco por todas partes. «Ven a jugar. El sacrificio está a la vuelta de la esquina». Alejandro sintió como el suelo temblaba de nuevo, preparado para abrir un abismo. Con un grito ahogado, la habitación comenzó a descomponerse. Había tomado una decisión, pero ¿cuál sería el precio? La oscuridad se cernía, y las sombras volvían a rodearlo. El tiempo se apuraba, y el reloj marcaba los segundos. Su madre, su alma, su salvación o condena. El destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué podría estar esperando tras la próxima elección, en un mundo donde el tiempo se dividía entre el miedo y la locura? La oscuridad lo envolvió, y en ese instante, una voz más débil surgió de su memoria. Era su madre. Su risa resonaba suavemente, entrelazada con susurros de angustia en Alejandro. La llamó como si el eco de su voz fuera capaz de atravesar la brutal tormenta que lo rodeaba. Con cada latido de su corazón, las sombras parecían fortalecer su agarre sobre él. Era un juego aterrador, una danza macabra de deseos y temores. Las garras de la ansiedad, hundiéndose más profundo, como dagas que perforaban su piel, lo arrastraban hacia un ciclo del que se preguntaba si podría escapar. Tenía que encontrarla. Pero, ¿qué pasaría con su alma si fallaba? La figura encapuchada observaba desde la sombra,
Su sonrisa se dibujaba aún más amplia. ¿Vas a continuar ignorando la verdad, Alejandro? Lo que enfrentas en esta sala es solo un fragmento de lo que te espera fuera. Tienes el poder. Pero, ¿qué harás con él? Pensé que tenía que elegir, murmuró Alejandro, sintiendo el sudor frío resbalando por su frente. ¿Elegir entre la vida de su madre y la suya? Pero su mente daba vueltas, cuestionándose lo que realmente significaba salvar. Al fondo, un estruendo resonó, sacudiendo los cimientos del altar. Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad. Sus formas se transformaban, cobrando la apariencia de figuras conocidas: su abuelo, su padre, cada uno de ellos, víctimas de un sacrificio. No quiero estar en este ciclo, gritó Alejandro. Un grito de desesperación que se perdió en el viento helado. El ciclo nunca se romperá, dijo la figura encapuchada, acercándose lentamente. La sangre llama a la sangre, tu sacrificio está sellado. Solo comprende que aquí no puede haber lugar para el arrepentimiento. Las sombras se arremolinaron, susurrando palabras en un idioma antiguo. Alejandro sintió su esencia, su ser, tambalearse. Más visiones llegaron a su madre siendo arrastrada por tentáculos oscuros, llamándolo con una frecuencia que quebraba su corazón. Su luz, su amor, estaba siendo reemplazada por la vorágine de la oscuridad. ¡Tú eres el legado!, rugió la figura encapuchada, con una voz que retumbó en el alma misma de Alejandro, atraídos por la herencia de dolor y sufrimiento. Ahora, elige. Con cada elección que consideraba, más presente se hacía la angustia. La imagen de su madre luchando contra las sombras se tornó una agonía física. ¿Qué valor tendría su vida si no podía protegerla? Iba a ser un sacrificio, pero al menos salvaría la única luz que quedaba en su mundo. Sin embargo, justo cuando la decisión estaba tomando forma en su mente, una explosión de luz iluminó el altar. Retumbó en sus oídos. An echo apremiant. Las figuras conocidas se desvanecieron en la penumbra, mientras las sombras se agitaban furiosas. Alejandro entendió entonces que no solo su vida estaba en juego, sino también el destino de vidas que aún no había conocido. No puedo. No me dejes solo, gritó, mientras la habitación comenzaba a romperse en mil pedazos. La luz lo devoró mientras una risa fría lo envolvía, dejándolo suspendido en una amalgama de tiempo y espacio. Cuando el silencio se hizo, Alejandro respiró hondo. Abrió los ojos en el mismo altar. Pero ya no estaba el espejo. Había un camino marcado en el suelo que brillaba con una luz fantasmal. Al fondo, un susurro agradable comenzó a llamarlo, y con él, la indicación de que la búsqueda no había terminado. Con cada paso hacia el misterioso resplandor, una pregunta reverberaba en su mente. ¿Había realmente encontrado la salida? ¿O solo estaba avanzando hacia un nuevo horror? La luz se volvió más intensa, y con ella, la certeza de que había algo esperándole al final de ese camino. Un nuevo peligro estaba por presentarse, y solo el valor lo guiaría a través de la tormenta inminente. Lo que venga será aún peor, murmuró mientras avanzaba. La oscuridad lo seguía, pero ahora, algo diferente. Había un eco de promesa entre las sombras. ¿Sería aquello un aliado? ¿O otro enemigo, más, en esta travesía? La decisión seguía siendo suya, pero el tiempo se consumía, y la hora de enfrentar el horror estaba a la vuelta de la esquina. Podría enfrentar su destino y salvar a su madre, o acabaría abrazando la oscuridad que corría en su sangre. Alejandro avanzó por el sendero iluminado, cada paso resonando contra el eco de su propia respiración. La luz que emanaba del suelo parecía pulsar con vida propia, como un latido de esperanza en medio de un mundo muy oscuro. Sin embargo, el cambio de atmósfera era palpable y estremecedor. La brisa fría que le acariciaba el rostro provenía de un lugar mucho más tenebroso. El eco del susurro se hacía más fuerte, como un canto seductor que lo invitaba a adentrarse aún más en las profundidades de esa oscuridad. Alejandro, ven. La voz era casi familiar, pero el aura que la rodeaba destilaba un aire ominoso que erizaba su piel. No podía distinguir si aquella era la voz de su madre, de sus ancestros, o de algún ente que quería atraparlo. ¿Dónde estás?, preguntó Alejandro. Su voz, resonando vacía en la penumbra, se sintió pequeño, vulnerable, perdido entre destellos de esperanza,
y la vasta oscuridad que lo acechaba. Mientras se adentraba más en la luz, comenzó a notar que había marcas en las paredes, grabadas en un lenguaje desconocido, pero que retumbaban en su mente como ecos de advertencias que nunca había querido escuchar. Al pasar por un pequeño estrecho, un susurro helado lo envolvió, traspasando la burbuja de luz que lo rodeaba. Alejandro, ¿realmente crees que podrás salvarla? ¿Crees que la luz te protegerá? Las palabras flotaron en el aire, deslizándose como serpientes hacia su interior, insidiosas y penetrantes. El corazón de Alejandro empezó a latir más rápido. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, danzando con risa burlona. ¿Vas a ceder a la desesperación? El ciclo solo se repetirá, no importa cuánto lo intentes. La voz profunda de la figura encapuchada resonó nuevamente en su mente, como un eco de una pesadilla que se negaba a desaparecer. Entonces, el suelo tembló, y un resplandor ensordecedor lo obligó a cerrar los ojos. La luz lo envolvía completamente, y cuando finalmente los abrió, se encontró en una vasta llanura, un campo repleto de niebla. Alrededor, figuras errantes se movían entre las sombras, pareciendo estar atrapadas en una lucha perpetua. «Mamá», gritó Alejandro, a la vez que la niebla se dispersaba, revelando a seres familiarmente desconocidos. Eran rostros del pasado, aquellos que había perdido, su abuelo, sus amigos, la niña de la que había estado enamorado. Todos miraban con ojos vacíos, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. «No, ustedes no están aquí, no pueden estar aquí». Alejandro retrocedió, el miedo apoderándose de su pecho. Pero las figuras comenzaron a acercarse, susurros de tristeza flotaban sobre el aire espeso. «Tú eres nuestro legado, nunca podrás escapar». La angustia lo llenó. Alejandro sabía que debía encontrar la verdad detrás de la luz, por su madre, por cada una de las personas que lo habían guiado en la vida. El campo se tornó más espeso, y comenzó a sentir que la niebla lo aplastaba, como si cada paso lo hundiera más en la desesperación. De repente, un grito desgarrador atravesó la niebla, uno que lo congeló en su lugar. Era ella, la voz de su madre, resonando con miedo e impotencia. «Alejandro, ayúdame». Lo que alguna vez fue una luz de esperanza, se convirtió en una sombra aplastante, que lo llevó a cuestionarse si todo su viaje era en vano. Con el corazón disparado, se lanzó hacia adelante, decidido a atravesar la niebla, a buscar la figura que tanto anhelaba encontrar. Pero sabía que el tiempo le urgía. Cada segundo que pasaba, podía ser el último para su madre. «No me dejes solo», aulló a la niebla. Pero la respuesta llegó en forma de risas inquietantes que croaban alrededor de él. ¿Lograría romper el ciclo de dolor o simplemente se convertiría en otra sombra más? Al fondo, en el límite de su visión, una luz comenzó a brillar de nuevo, más intensa y llamativa que antes. Pero, esta vez, no era una promesa de salvación, sino una advertencia. La oscuridad se estaba reuniendo, y algo más grande y más aterrador que nunca lo esperaba al final. «Mamá», gritó, mientras se adentraba en la niebla, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. Y el eco de risas burlonas lo seguía, prometiéndole un destino que jamás había imaginado. Podría encontrar la verdad que buscaba, o la oscuridad se lo tragaría todo antes de que pudiera alcanzarla. Alejandro sintió como la niebla lo abrazaba, como si los brazos fríos de un espectro quisieran arrastrarlo hacia un abismo del que no había retorno. La luz al fondo seguía brillando, desafiando su miedo, pero su resplandor se tornaba cada vez más oscurecido por las sombras que se arremolinaban a su alrededor. «Mamá, estoy viniendo. No te preocupes». Su voz temblaba, mezclándose con un pánico que lo invadía. Caminó más rápido, pero las figuras de su pasado no lo dejaban avanzar. Sus ojos vacíos lo miraban con reproche, como si el miedo y la culpa fueran cadenas atadas a su espíritu. «¡Basta! ¡Suéltame!», gritó y en su desgarradora súplica, se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra la niebla y las sombras, sino también contra sus propios demonios. El aire se volvió más denso, y cada aliento que tomaba parecía un esfuerzo titánico. Alejandro recordó las historias que su abuelo le contaba de los antiguos espíritus que vagaban por el lugar
donde habían tenido sus raíces. Aquella leyenda había cobrado vida en ese instante. Sintió la mirada de aquellos que había perdido como un peso, un lastre, que lo ataba al suelo, impidiéndole seguir adelante. Ya no podía escuchar la voz de su madre. En su lugar, solo oía lamentos, ecos de tristeza, que resonaban en su mente como un canto fúnebre. Alejandro, no te detengas. Ven a buscarme. Las palabras eran un aliento débil, cortinas de humo que se deshacían antes de llegar a sus oídos. ¿Dónde estás?, preguntó Alejandro. Mas a sí mismo, que a la niebla. Desde que había comenzado su odisea, se había sentido como un novato perdido, buscando respuestas que pareciesen esquivas. Cada paso lo hundía más en la confusión, pero no podía rendirse. La luz seguía brillando, un faro inalcanzable en su tormenta personal. ¿Por qué no querías quedarte con nosotros? ¿Por qué te alejas? La pregunta flotó en el aire, susurrada por las sombras que ahora giraban amenazantes. Eran los rostros de sus seres queridos, pero también la manifestación de su propio miedo a fallar, a ser un desdichado. Una ansiedad profunda se apoderó de él. Con una determinación renovada, Alejandro cerró los ojos y se concentró en la voz de su madre. Sé que estás aquí. No voy a dejarte sola. Abrió los ojos y enfrentó la niebla, desafiándola a las sombras con cada palabra que pronunciaba. No voy a hacer otro vacío en esta maldición. Haré lo que sea necesario. Como si respondiera a su desafío, la niebla comenzó a desgajarse, revelando un camino. La luz temblorosa, antes inalcanzable, ahora se mantenía firme y real, pero no era la salvación que había imaginado. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad oscura, un secreto que lo dislocaba más de lo que había soñado. A medida que se acercaba, los lamentos se tornaron en gritos, voces emergentes de la niebla atrapando su atención. Eran advertencias, lamentos de almas perdidas que una vez habían intentado lo mismo. Alejandro, no. Resonó una voz que le heló la sangre. Regresa. Todavía hay tiempo. Los ecos retumbaban cada vez más fuerte, como un tambor de guerra frenético. Sin embargo, él no se detuvo. Tanta desesperación lo empujaba a avanzar. Se convertía en un salvavidas en medio de un mar de desesperación. Entonces, la luz palpitante se tornó en una figura femenina, su madre, pero distorsionada, como un espejo que reflejaba su angustia. Alejandro, nunca debiste venir. Te dije que te alejaras. Las palabras brotaron entre lágrimas, pero resbalaban como el barro. Aquí estoy, mamá, te rescataré, gritó, extendiendo la mano. Pero entre más se acercaba, más era arrastrado por el frío del miedo que emanaba de la figura. No te acerques, la verdad duele. Fue un último aviso. En un instante, la figura se desvaneció y la luz se apagó. Todo se volvió oscuro, y el eco de su grito resonó en el vacío. Alejandro se encontró atrapado, rodeado por el silencio que lo ahogaba, con sombras que danzaban a su alrededor. La niebla se disipó lentamente, revelando un abismo sin fondo ante él. Sin entender hacia dónde se dirigía, comprendió que la verdad no solo podía lastimarlo, podía destruirlo. Y justo antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, una sombra más amplia surgió detrás de él, despertando el eco de una risa que le erizó la piel. ¿Qué se revelaría en esa oscura verdad? El murmullo de la risa crecía, como si la oscuridad misma se recreara en su terror. Alejandro se volvió, temblando de pies a cabeza, enfrentándose a lo desconocido. La sombra se dibujó en el aire, tomando forma de un hombre alto, con un rostro que era un mosaico de rasgos familiares y ajenos al mismo tiempo. Era como si sus peores pesadillas se hubieran amalgamado para crear ese ser. ¿Cuánto tiempo sin verte, Alejandro? Dijo la sombra. Su voz, un eco de los susurros que habían inquietado su mente. Una risa fría brotó de sus labios, resonando en el abismo sombrío. Has venido a buscar respuestas, pero hoy todas tus preguntas se entrelazan en un solo hilo en el temor. ¿Quién eres? Alejandro forzó las palabras, aunque su boca estaba seca. Podía sentir el aliento, helado de la sombra, acariciar su rostro, como si la muerte misma estuviera a su lado. Soy lo que queda de los que han caído en esta trampa. Los que como tú
pensaron que podían enfrentar la verdad y cambiar su destino en la figura, avanzó un paso. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Esta es la antesala de la desesperación, donde los secretos se convierten en torturas y el amor se transforma en agonía. No voy a permitir que me engañes. Estoy aquí por mi madre. Necesito salvarla, Alejandro gritó. Aunque cada palabra que pronunciaba sabía que sonaba a una frágil declaración de impotencia. ¿Salvarla? Pero nunca la has perdido, Alejandro. Ella está dentro de ti, como el eco de una melodía trágica. Lo que ves es solo una ilusión, una forma distorsionada de tu propio miedo. La sombra extendió su brazo, y de su mano surgieron visiones perturbadoras, rostros en llamas, gritos desgarradores de aquellos que habían buscado su perdón en vano. Los recuerdos de su pasado se entrelazaban con imágenes de su infancia, mezclando risas con lamentos en un torbellino de emociones. Basta. Alejandro se cubrió los oídos, sintiendo que su cordura se desvanecía en el sórdido caos de sus pensamientos. No voy a caer en tu juego. La risa de la sombra reverberó. ¿Juego? Esto es más que un juego, muchacho. Es la realidad que el miedo ha tejido para atrapar a los desvalidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tememos las sombras? Porque son las portadoras de nuestra verdad. Con una repentina claridad, Alejandro supo que la sombra era un fragmento de sí mismo, un ser creado por la angustia y los secretos que había escondido. No te temo. No puedo dejar que me arrastres. Y al pronunciar esas palabras, el aire alrededor de él se volvió caótico. La niebla regresó, alimentándose de su miedo. Un denso manto oscuro lo envuelve, y si no se movía pronto, podría quedar atrapado para siempre en sus propios remordimientos. Cada decisión trae consecuencias, Alejandro. La verdad no es siempre generosa. La voz se desvaneció, mientras la sombra se mezclaba con la niebla, llevándose consigo el eco de su advertencia. Pero antes de desaparecer, dejó caer un último fragmento. Recuerda, lo que busques tal vez no esté fuera, sino en lo más profundo de tu ser. Mientras se desvanecía, Alejandro escuchó el eco de una voz familiar, llamándolo de nuevo, más fuerte esta vez. Alejandro, ven a mí. La urgencia de su madre era palpable, una mezcla de miedo y amor que lo empujaba hacia adelante. Sin pensar, se lanzó hacia la dirección del sonido, atravesando la niebla fundida con sus propios gritos. Pero no estaba claro si su destino era la salvación o la entrega definitiva a su propia oscuridad. Y justo cuando atravesó el umbral de la niebla, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Ya no estaba seguro si estaba salvando a su madre o condenándose a sí mismo. La siguiente imagen que vio lo dejó helado en un faro, iluminado en la distancia. Pero con un giro la luz no era de salvación, sino de apariencia engañosa. ¿Qué es eso?, murmuró Alejandro, su corazón palpitando. La niebla parecía cobrar vida, danzando con un retorcido sentido de alegría. Una figura apareció ante él, y sus ojos se abrieron de par en par. Bienvenido de nuevo, Alejandro. ¿Listo para descubrir la verdadera imagen de tu madre? Y así, la niebla se espesó nuevamente, dejando la pregunta suspendida en el aire, como una amenaza silenciosa. ¿Qué verdad emergía en ese oscuro juego entre el amor y el horror? La niebla se disipó lentamente, revelando un paisaje desolador. Ante él se erguía la figura de su madre, pero no como la recordaba. Era una silueta opaca, envuelta en sombras, con ojos brillantes que se perdían en un mar de vacuidad. Alejandro. Su voz sonaba apagada, como un eco lejano. No podré salir. No, no puedes dejarme así. Alejandro sintió que el terror se colaba en su pecho, pero una chispa de determinación luchaba por salir. He venido hasta aquí para salvarte. No voy a rendirme. Lo que buscas no siempre es lo que deseas, susurró la figura, y su mirada se tornó fría. En ese instante, las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurrándole secretos eternos, seduciéndolo a ceder. La sensación de desesperación lo invadía, pero la imagen de su madre lo mantenía en pie. ¿Qué debo hacer?, Alejandro gritó, resonando en el vacío con la desesperación acumulada. Dime cómo puedo romper esta maldición. La figura se movió lentamente, y a medida que se aproximaba,
El aire se volvía más pesado. El sacrificio no es el camino. Hijo Ann. La verdad es, su voz se desvaneció, ahogada por las sombras que la arropaban, dejando a Alejandro más perdido que antes. Mamá, gritó nuevamente, buscando un hilo de esperanza que le hiciera avanzar. Tras el eco de su llamada, una sombra avanzó. ¿Qué valor tiene tu amor, si solo busca respuestas en la oscuridad? Murmuró la sombra, su voz surgía desde lo más profundo de su ser. Las imágenes del pasado volvían a atormentarlo. Tus huellas están marcadas por el dolor. ¿No lo ves? No puedo dejar que me arrastres. No a ella. Alejandro sintió la rabia transformarse en un torrente de energía. Sabía que la única forma de avanzar era enfrentarse a sus propios temores. Hizo un esfuerzo por recordar los momentos buenos, las risas, el amor, los abrazos. Todo lo que deseaba recuperar. En su pecho ardía una llama, la luminiscente esperanza de que su madre aún podía ser salvada. Lo que está aquí no es solo su sombra, es tu legado. Continuó la sombra, su figura convulsa retumbando a su alrededor. La cadena de sufrimiento no puede romperse con odio. Debes aceptar la verdad. Con una determinación renovada, Alejandro, dar un paso al frente, desafiando a la oscuridad que amenazaba con devorarlo. No tengo miedo de enfrentar la verdad. Tal vez lo que perdí fue parte de mí, pero sé que hay algo más. ¿Dónde está mi madre? La niebla se arremolinó en torno a él al instante. Recordó la promesa hecha en su infancia, Ann protegería a su madre sin importar las circunstancias. Eres más fuerte de lo que crees. Una voz profunda resonó en el aire, despertando su valentía, y con un grito desgarrador, Alejandro se lanzó a la niebla, lanzando un golpe directo a la sombra. No soy parte de tu juego, soy el hijo de mi madre, y ella merece vivir. De repente, un resplandor brillante estalló de su interior. La luz llenó el espacio, disipando la niebla y resquebrajando las sombras. Todo lo que había causado ansiedad y temor comenzó a desmoronarse. Alejandro sintió la energía provenir de su amor, y comprendió que no necesitaba luchar solo. Mamá, volvió a llamar, y la imagen de ella resurgió, más clara y radiante. Sus ojos se iluminaban como una estrella. Estoy aquí, Alejandro. Nunca he estado lejos. La conexión se reafirmó, una calidez que inundaba sus venas mientras el abismo se cerraba a su alrededor. No dejes que la oscuridad te consuma, le imploró la figura. Lo sé ahora. Alejandro se volvió hacia la sombra que se retorcía, ahora visiblemente debilitada. Lo que necesito no es la fuerza del sacrificio, sino el poder que nace del amor verdadero. No podemos permitir que la muerte reemplace la vida. Y con ese poder declarado, desató una ola de luz que envolvió todo a su alrededor. La sombra comenzó a desvanecerse, y con ella desaparecieron los ecos de dolor, los miedos reducidos a ceniza. Todo se tornó en un brillo radiante, donde la oscuridad no podía vivir. En un último destello, Alejandro se arrojó hacia la luz, sintiendo como el aire frío comenzaba a disiparse. Mamá, regresamos a casa. El grito resonó, lleno de libertad. Los ojos de su madre ahora brillaban con amor y orgullo. Siempre estaré contigo, hijo mío. Juntos, siempre venceremos la oscuridad. Así, la penumbra dejó de ser su hogar. La maldición se deshizo con cada latido de su corazón. Alejandro dio un paso adelante, y, al hacerlo, las puertas de la salvación se abrieron revelando la calidez de su hogar. Todo estaba sanado, y mientras la luz se esparcía, Alejandro tomó la mano de su madre, finalmente libre de las sombras del pasado, con sus corazones entrelazados en una danza de triunfo y amor. Las pérdidas aún resonaban en sus almas, pero ahora les pertenecía una nueva oportunidad de vivir juntos y en paz, inspirados por la verdad que habían encontrado en el amor. Siempre vence, incluso en la oscuridad más profunda. Este nuevo capítulo de sus vidas comenzaba con esperanza y un destino transformado. Ahora, mientras reflexionas sobre esta conclusión, no olvides hacer lo siguiente. Suscríbete, IMEDIATAMENTE, al canal, para no perderte futuras historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento
¿Te ha gustado lo que has leído? Dale al botón de like ahora mismo, para que el algoritmo lo muestre aún más. También, den, la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente, con al menos las 5 de la mañana, higos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo real. No esperes ni un segundo más para compartir.